buenos días. Ya estamos en el segmento Camino al Éxito y vamos a hablar de un tema bastante fundamental para las empresas y las organizaciones. Hablamos de comunicación laboral asertiva. Muchas veces le hace falta ese término a los gerentes o a las personas que se relacionan directamente con los trabajadores. Y para hablar del tema ya nos acompaña Hilda Tinoco, quien es especialista en comunicación estratégica. Muchas gracias, Hilda. Muy buenos días y feliz inicio de semana. Gracias, Jimmy. Igual para vos y una bendecida semana para toda nuestra audiencia de Canal 10. Contentos de estar hoy por acá y feliz de tocar este tema tan sensible, pero también tan importante para el éxito empresarial. Cuando hablamos de comunicación asertiva, ¿qué debemos de hacer tanto como jefe o como encargado de una área para no crear conflicto u otros problemas que podrían generarse internamente? Jimmy, qué importante son las habilidades comunicacionales en el ámbito laboral y especialmente la comunicación asertiva. Se dice que el 25% de los ingresos de una empresa dependen mucho o están en dependencia de un buen clima laboral. Y muchas veces la forma en que nos estamos comunicando está afectando ese ámbito laboral. Les voy a poner un ejemplo. Hoy que llegan a su trabajo o que van para allá, llega un compañero de trabajo o una compañera y te dice, Jimmy, a vos, Jimmy, qué flaquito que te veo. Te ves enfermo. ¿Estás enferma? Por supuesto. Y a ver, ¿qué es la comunicación? Entonces, ¿cómo debo de comunicarme con mis compañeros? La comunicación asertiva en el ámbito laboral es expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas de manera honesta, transparente, pero sobre todo, Jimmy, respetuosa. A veces estamos siendo muy agresivos con nuestra comunicación. Creando un buen clima laboral para aumentar la productividad en las empresas. Exactamente, la comunicación asertiva lo que crea es un buen clima. A ver, pero si somos agresivos, si alguien te dice, buenos días, Jimmy, digo, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Hoy no amanecí bien, no me hablen. Entonces, eso es comunicación agresiva. Y tal vez vos decís, pero estoy en mi derecho de expresarme, así me siento. Sí, estás en tu derecho de expresarte, pero no es lo que decís, es cómo lo decís. Ese es el punto importante en la comunicación asertiva. ¿Y por qué es importante la comunicación asertiva? Bueno, tenemos relaciones más valiosas con nuestro entorno, desde lo ascendente, o sea, colaborador y autoridades o jefes, desde lo descendente, jefes con colaboradores, y la comunicación horizontal, que es con nuestros pares. A veces todo eso está en conflicto. Entonces, una comunicación asertiva nos evitamos conflictos, pero también entonces nos trae éxitos profesionales, porque me puedo comunicar bien con mi jefe, me puedo comunicar bien con mi compañera de trabajo, puedo solicitar apoyo de manera asertiva, Jimmy. ¿Qué tan cierto es que los problemas personales o los problemas familiares no hay que llevarlo al trabajo, porque esto podría afectar la comunicación asertiva? Usted daba un ejemplo muy claro, que si llegaba y saludaba de mala manera, eso incomoda a los trabajadores o al grupo de trabajo quien está a cargo. Mira, eso es, en teoría es muy bonito y es una realidad. No debes de llevar tus problemas al trabajo. Lindo, ¿verdad? En teoría. Pero en la práctica no es tan así, porque no somos robots, a propósito de que ahora ya hay robots, ¿verdad? Que nos podemos desconectar, quitar el chip de la casa y ahora el del trabajo. Qué difícil, pero sí debemos de trabajar en ello, sí debemos de hacer respiraciones, sí debemos de aprender a escuchar y varias técnicas para podernos comunicar de manera asertiva. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Hoy, ustedes llegan tarde al trabajo, especialmente con todo este tema del tráfico. ¿Y qué va a pasar? Su jefe viene y los ve llegar 5 minutos más tarde o 10 minutos más tarde y con una gran cara les dice, ¿por qué estás llegando tarde? Te voy a quitar esos 10 minutos. Eso es comunicación agresiva de parte de tu jefe, tu autoridad, con el colaborador. Y usted muy respetuosamente le puede decir, ahí viene la comunicación asertiva, ¿no? Y primero, no tenerle temor. Sabes que la comunicación asertiva lo que hace también es que generas confianza, tanto con tu jefe como con tus compañeros. Eso es lo que le quería decir. Si cambiamos ese aspecto que usted estaba mencionando como ejemplo, ¿cuál sería lo indicado, lo idóneo de una comunicación asertiva cuando va llegando al trabajo y va viendo al colaborador? Ok,
Por cierto, aprovechemos y en las redes sociales vayan escribiéndonos ahí algunos ejemplos de comunicación asertiva que ustedes consideran en su trabajo o ejemplos de comunicación agresiva que tienen sus compañeros o sus jefes con ustedes. A ver, ¿cuál es el mejor ejemplo o qué técnica debe de utilizar su jefe para llamarle la atención si usted llega tarde? Primero, esperar que se siente, llamarlo y decirle con todo cariño, ¿verdad? Respeto, sobre todo, es que el respeto es la base de la comunicación. Y decirle, a ver, Jimmy, desde hace varios días he notado que estás llegando tarde. Lo que sucede, Jimmy, es que cuando llegas tarde se nos atrasa todo el proceso, porque recordá que vos sos el que haces el monitoreo y al venir tarde, el monitoreo se gestiona tarde. Quisiera consultarte qué es lo que está pasando, por qué tan repetitivamente estás llegando tarde. Contame, Jimmy. O sea, si ven, yo no estoy juzgando, primero le estoy preguntando, pero normalmente nosotros, y se los digo porque también yo lo he hecho montones de veces, lo primero que hacemos es juzgar, llamar la atención, la comunicación agresiva. O si no, nos vamos al otro nivel, Jimmy. ¿Cuál sería el otro nivel? La comunicación pasiva. No decimos nada a los colaboradores, obviamos lo que sucede porque no queremos generar conflicto. Entonces, los dos extremos son malos, ni la comunicación agresiva ni la comunicación pasiva, sino ir al equilibrio, que es la comunicación asertiva. Siempre bajo un margen de respeto y comunicación hacia el colaborador sería en todo caso. Totalmente. La base esencial es no lo que dices, es cómo lo dices, Jimmy. Esa es la base esencial. ¿Y cuáles son esas técnicas para tener comunicación asertiva en nuestro ambiente laboral donde hay de todo? ¿Cuáles serían esas técnicas? ¿O cómo debería de trabajar en ese proceso el jefe inmediato o el gerente para que todo lo que indique, todo lo que gestione, se haga de forma asertiva? Totalmente, no solo el gerente y el jefe, también nosotros como colaboradores, porque a veces nosotros entre pares generamos mucho conflicto, el chisme, el dime que te diré, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Los colaboradores tóxicos, comentarios tóxicos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Escucha activa. Antes de dar nuestra opinión, antes de expresar nuestros pensamientos, escuchemos al otro. Démosles espacio para escucharlo. Segundo, una escucha empática. Una escucha empática y la escucha a través de preguntas. Entonces, Jimmy, ¿por qué es que estás viniendo tarde? Ay, es que fíjese que estoy saliendo tarde. ¿Pero por qué estás saliendo tarde, Jimmy? O sea, no... Entender al colaborador. Exactamente, no ir. ¿Pero por qué salís tarde, Jimmy? Ya debes de saber que no debes de salir tarde, que hay un tráfico. No, ¿por qué estás saliendo tarde, Jimmy? Entonces, hacer una pregunta tras pregunta hasta aclarar y que el colaborador o la persona con quien estás conversando diga todo lo que piensa. Entonces, es escucha activa y empática. Siguiente, debemos de aprender a decir no de manera transparente, pero respetuosa. Yo puedo decir, mira, no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo, es que considero que no abona al buen proceso laboral, etcétera, etcétera. Tercero, hablar desde el yo. No siempre estemos buscando culpables, y ya lo había dicho en otra sesión. No debemos de buscar chivo expiatorio. Es que, Jimmy, por tu culpa no terminamos el trabajo hoy. Porque es que Jimmy llegó tarde, ¿verdad, muchachos? Entonces, no, yo sé que a veces dentro de la camaradería laboral se da para que uno dé ciertas bromas, pero debe de tener mucho tacto y saber a quién le podemos dar bromas y a quién no. Entonces, también debemos hablar desde el yo. Y luego el feedback. Jimmy, quiero hablar con vos. Fíjate que desde que estás llegando tarde no estamos terminando bien los reportes, nos gustaría que nos apoyara. ¿Cómo podemos hacer para que los reportes estén a tiempo? Entonces, es la forma en que nos estamos expresando. A veces, insisto, o lo callamos o somos muy agresivos. Entonces, de esta manera, si aprendemos a escuchar, si aprendemos a hablar desde el yo, si aprendemos a decir no de manera respetuosa, si aprendemos a tener feedback con el otro, eso nos va a ayudar a ser más asertivos, no solo como gerentes, como jefes, sino también
con nuestros pares. Qué difícil. No responsabilizarnos de los unos a los otros de los errores que se cometen en los trabajos, sino más bien tener una buena empatía y una buena comunicación y además trabajar en equipo sería. Totalmente, trabajar en equipo y siempre no solo ver el yo es importante, porque si una autoconciencia, si nosotros nos conocemos, podemos definir, yo soy agresivo, yo soy pasivo, y si cuando yo defina cualquiera de estas dos que no es conveniente, ni ser agresivo, yo tenía una comunicación muy agresiva y tengo que estar equilibrando, pero primero me tengo que conocer yo, qué tipo de comunicación establezco con mis pares y con mis autoridades para después yo buscar ayuda, buscar técnicas para mejorar esa comunicación, Jimmy. Y de esa manera vamos a tener un clima laboral más tranquilo, más armonioso, nos va a gustar ir a nuestro trabajo porque nuestro jefe no nos grita, porque nuestro jefe no nos llama la atención, porque nuestros compañeros no nos critican, es otro clima. Comunicación laboral asertiva es el tema que estamos abordando acá en el segmento Camino al Éxito, para que usted nos pueda comentar a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nosotros estaremos leyendo su comentario o cualquier tipo de cosas que le ha logrado pasar en el trabajo de esta manera. ¿Cuáles serían los consejos que le brindaría tanto al colaborador, al jefe inmediato o al gerente para tener una buena comunicación asertiva y lograr de esta manera el éxito laboral? En primer lugar, conocernos. Como les decía, conocernos y saber de qué forma nos estamos comunicando. Soy agresivo, no me pueden decir nada porque me pongo como un gatito, no me pueden decir nada porque o como una fiera, todavía gatito me quedé corta, ¿verdad, Jimmy? O me dicen algo y me quedo callada, no digo nada, no digo lo que pienso. Un ejemplo de comunicación pasiva, Jimmy. Eso. Normalmente, Jimmy, hoy tenés que ir a grabar a 5 lugares, después me tenés que hacer un reporte, después el monitoreo, después tenés que venir a hacer una entrevista y después te necesito, por favor, que grabes el noticiero de la noche. ¿Y si hacemos un cronograma de todo el trabajo para la semana? Es correcto. Y pero no llenarme de trabajo. Exactamente, pero si vos decís, ok, doña Gilda, está bien porque es la jefa, ¿verdad? Y ella te podés saturar, ¿y qué va a pasar? No vas a hacer bien tu trabajo. Podés terminarlo, todas esas cosas, pero no las vas a hacer bien porque te cargué de trabajo. Ambos hay que tener comunicación asertiva, tanto el jefe como también el colaborador, para no fallar. Exactamente, tiene que ser de doble vía, feedback. Además de conocernos, además de saber si soy agresivo o pasivo, también, como dice Jimmy, es fundamental que sea de doble vía. Pero si al final usted dice, no, es que mi jefe o mi compañero es todo lo contrario, o es pasivo o agresivo, usted trate de sí ser asertivo independientemente que sus compañeros o su jefe no lo sean. ¿Y qué tan importante es creer en el talento humano que tienen las empresas o las organizaciones? Porque muchas veces tratan de desacreditar al talento humano. ¿Eso sería no comunicación asertiva? Totalmente. Cuando un jefe te dice, no servís, qué barbaridad, siempre venís tarde, sos de lo peor, no terminas tu trabajo, ahí no estás alentando, estás desacreditando a ese talento humano. En vez de decir, Jimmy, yo sé que hoy viniste tarde, pero sé que podés mejorar, tenés la capacidad, yo te he visto en tu mejor momento. Entonces, vos como superior podés alentar y podés ayudar a que alguien mejore en su comunicación asertiva. Bueno, y si está en ese puesto es porque tiene todas las capacidades para desarrollarse. Y si no, las puede mejorar, Jimmy, también. Si no, se pueden mejorar. Así es que muchas gracias, y si quieren saber más de comunicación asertiva, casualmente acabo de subir a mi Instagram un podcast sobre comunicación asertiva e inteligencia emocional en el trabajo. @TinocoGilda, pueden entrar y ahí conocer un poco más de este tema y crecer profesionalmente gracias a las habilidades comunicativas como la comunicación asertiva. Muchas gracias, Gilda Jimmy Tinoco, especialista en comunicación estratégica, por hablar sobre este tema tan importante. Vamos ahora a trasladarnos al otro lado. Se encuentra Xochitl Cristina, quien nos va a dar siempre información de interés. Adelante, Xochitl.